Malditos jaguares, cada noche se llevan una manada de ganado. Voy camino a la bancarrota y las autoridades no hacen nada al respecto. Encontraré la manera por mi cuenta, saldré a cazarlos. Hoy mismo pondré fin a todo esto. Sin embargo, el granjero no era más que un mortal con una pistola en la mano, intentando cazar a uno de los animales más peligrosos del mundo. ¿Crees que funcionó? Quédate hasta el final y descúbrelo. En las vastas tierras montañosas, donde las sombras de los árboles centenarios se extienden como dedos gigantescos sobre la tierra rojiza, vivía un hombre que conocía cada piedra, cada sendero y cada secreto que la naturaleza guardaba celosamente. Su nombre era Miguel Hernández, un ganadero de quinta generación cuyas manos curtidas por el sol y el trabajo duro habían aprendido a leer las señales del campo como otros leen libros. Miguel despertaba cada mañana antes del amanecer, cuando las estrellas aún titilaban débilmente en el cielo púrpura. Su rutina era sagrada: revisar el ganado, contar las cabezas, verificar los bebederos y caminar por los límites de su propiedad. Durante más de 30 años, esta rutina había sido su ancla, su propósito, su vida entera. Pero en los últimos meses, algo había cambiado drásticamente en su pequeño universo. La primera señal de que algo andaba mal llegó una madrugada de marzo, cuando Miguel encontró los restos de una de sus mejores vacas lecheras. No era la muerte natural lo que lo perturbó, sino la forma en que había ocurrido. Las marcas en el cuello, profundas y precisas, contaban una historia que cualquier ganadero experimentado podía leer con horror. Una onza había llegado a su territorio. Al principio, Miguel pensó que sería un incidente aislado. Después de todo, los grandes felinos ocasionalmente se aventuraban desde las montañas en busca de presas fáciles, especialmente durante las épocas de sequía, cuando la comida escaseaba en sus hábitats naturales. Pero lo que comenzó como una tragedia ocasional pronto se convirtió en una pesadilla recurrente. Semana tras semana, Miguel despertaba para encontrar nuevas víctimas. No eran solo vacas, también perdió terneros, algunos de sus caballos más jóvenes e incluso las cabras que su esposa, Elena, cuidaba con tanto esmero. Cada pérdida no solo representaba dinero, sino años de trabajo, de selección cuidadosa, de sueños construidos animal por animal. La comunidad local comenzó a murmurar. En el pueblo, durante las tardes, cuando el calor sofocante obligaba a todos a buscar la sombra de los portales, las conversaciones inevitablemente derivaban hacia el problema de Miguel. Algunos ofrecían consejos basados en supersticiones ancestrales: colgar espejos en los árboles para ahuyentar al felino, esparcir cenizas benditas alrededor de la propiedad, o incluso contratar a un curandero para que realizara un ritual de protección. Pero Miguel era un hombre práctico. Había invertido en cercas más altas, instalado luces que permanecían encendidas toda la noche y hasta había conseguido algunos perros de raza especializados en guardar ganado. Sin embargo, la onza parecía burlarse de todos estos esfuerzos. Era como si el animal hubiera estudiado cada una de sus defensas y encontrado la manera de superarlas. La situación se volvió desesperante cuando Miguel calculó las pérdidas económicas. En 6 meses había perdido casi el 40% de su rebaño. Su cuenta bancaria, antes estable, ahora mostraba números rojos que lo mantenían despierto por las noches. Elena, su compañera de toda la vida, lo veía envejecer años en cuestión de meses. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado y su característica sonrisa se había vuelto cada vez más escasa. Una noche particularmente oscura, cuando las nubes ocultaban la luna y el viento susurraba secretos entre las ramas, Miguel tomó una decisión que cambiaría todo. Sentado en su cocina,
Con una taza de café ya frío entre las manos, miró fijamente a Elena y pronunció las palabras que ella temía escuchar. «Voy a casarla». Elena conocía a su esposo lo suficiente como para saber que cuando Miguel tomaba una decisión con esa determinación en la voz, no había argumento que pudiera disuadirlo. Habían sido compañeros de vida durante más de 30 años, y ella había aprendido a reconocer esa mirada particular en sus ojos, la misma que tuvo cuando decidió expandir el rancho contra todos los consejos, la misma cuando enfrentó la sequía del 98, la misma cuando luchó contra la enfermedad que casi se lleva a todo su ganado años atrás. Los preparativos comenzaron al día siguiente. Miguel no era un cazador novato. Había crecido acompañando a su padre y a su abuelo en expediciones de caza menor. Conocía las armas, sabía rastrear y, más importante aún, entendía el comportamiento animal mejor que muchos. Pero cazar una onza era algo completamente diferente. Estos felinos son los depredadores más inteligentes y adaptables de la región, capaces de percibir el peligro a kilómetros de distancia y de modificar sus patrones de comportamiento con una astucia que rayaba en lo sobrenatural. Durante días, Miguel estudió meticulosamente los hábitos del animal. Cada mañana examinaba las huellas frescas, medía las pisadas, observaba la dirección de los ataques y gradualmente comenzó a entender el patrón. La onza no atacaba al azar. Había una lógica, una estrategia. Prefería las noches sin luna, se acercaba siempre desde el lado este de la propiedad, donde un pequeño arroyo le proporcionaba cobertura, y sus víctimas favoritas eran siempre los animales que pastaban más alejados del grupo principal. La primera vez que Miguel salió de casa, llevaba consigo el rifle de su abuelo, una Winchester del 30-30, que había sido compañera fiel en incontables aventuras familiares. Se había posicionado estratégicamente en un árbol robusto que le daba vista completa del área donde la onza solía atacar. Pasó toda la noche en vela, con todos sus sentidos alerta, pero el felino no apareció. Era como si supiera que había una trampa esperándolo. La segunda noche fue igual de infructuosa y la tercera también. Miguel comenzó a preguntarse si la onza había abandonado el territorio o si simplemente era más inteligente de lo que él había calculado. Pero el cuarto día, al revisar su ganado temprano en la mañana, encontró evidencias de que el animal había estado allí durante la noche, había merodeado cerca de donde él estaba cazando, pero había elegido atacar en el extremo opuesto de la propiedad. Esta guerra silenciosa entre el hombre y la bestia continuó durante semanas. Miguel desarrolló una obsesión que preocupaba profundamente a Elena. Había perdido peso. Dormía apenas unas pocas horas durante el día para poder pasar las noches cazando, y su conversación giraba exclusivamente en torno a la onza. Estudiaba manuales de comportamiento felino, consultaba con otros ganaderos que habían enfrentado problemas similares e incluso contactó a biólogos de la universidad regional. Fue durante una de estas consultas que Miguel aprendió algo que cambiaría completamente su perspectiva. El biólogo, un hombre joven con lentes gruesos y una pasión evidente por su trabajo, le explicó que las onzas que desarrollan el hábito de cazar ganado usualmente lo hacen por una razón específica, una lesión que les impide cazar presas salvajes con la misma eficiencia, la escasez de comida en su hábitat natural debido a la deforestación, o simplemente porque han aprendido que el ganado doméstico es una fuente de alimento más fácil y predecible. Lo que usted está enfrentando, le dijo el biólogo, no es solo un animal hambriento. Es un felino que ha adaptado su comportamiento de supervivencia a las condiciones modernas. Son increíblemente inteligentes y una vez que desarrollan este patrón, es muy difícil que lo cambien espontáneamente. Armado con esta nueva información,
Miguel modificó su estrategia. En lugar de simplemente esperar en emboscada, comenzó a estudiar el territorio más amplio. Exploró las montañas cercanas, buscó rastros de otros animales salvajes que podrían ser presa natural de la onza y gradualmente comenzó a entender por qué el felino había elegido su rancho como zona de caza. La revelación llegó cuando descubrió que los arroyos que tradicionalmente proporcionaban agua a la fauna salvaje se habían secado durante la última sequía. Los venados, jabalíes y otros animales que normalmente servirían de alimento a la onza habían migrado hacia zonas más lejanas. Su rancho, con su abundante agua y ganado bien alimentado, se había convertido en el equivalente a un supermercado para el hambriento felino. Esta comprensión no disminuyó su determinación de proteger su ganado, pero sí cambió su enfoque. Miguel decidió que la próxima vez que saliera de caza sería la definitiva. Estudió cada detalle del comportamiento del animal, identificó el único patrón que había permanecido constante en todos sus ataques. La onza siempre bebía agua del arroyo después de cazar, probablemente para limpiar la sangre de sus mandíbulas y patas. La noche elegida para el enfrentamiento final llegó con una luna nueva que sumergía el paisaje en una oscuridad casi absoluta. Miguel se había posicionado cerca del arroyo, oculto entre la vegetación espesa, con el viento a su favor para que su olor no alertara al animal. Había pasado horas perfeccionando su posición, asegurándose de tener líneas de tiro claras y múltiples rutas de escape en caso de que las cosas no salieran según el plan. Alrededor de las 3 de la madrugada, cuando el silencio del campo era interrumpido apenas por el canto ocasional de algún grillo o el susurro del viento entre las hojas, Miguel escuchó el sonido que había estado esperando. El suave chapoteo del agua siendo perturbada por patas grandes y cuidadosas. Su corazón comenzó a latir con tal fuerza que temía que el animal pudiera escucharlo. Lentamente, con movimientos que había practicado miles de veces en su mente, Miguel levantó el rifle y buscó al animal en la oscuridad. Al principio, solo pudo distinguir una sombra ligeramente más densa que la noche circundante, pero gradualmente sus ojos se ajustaron y pudo ver la silueta de una de las criaturas más magníficas que había contemplado en su vida. La onza era enorme, mucho más grande de lo que había imaginado. Su pelaje, aunque apenas visible en la oscuridad, mostraba las características manchas que la convertían en un camuflaje perfecto. Sus movimientos eran de una gracia y fluidez que contrastaban dramáticamente con la devastación que había causado en el rancho de Miguel. Era indudablemente un depredador en la cúspide de su forma física, un animal que había perfeccionado el arte de la supervivencia a lo largo de millones de años de evolución. Por un momento que se sintió eterno, el hombre y la bestia existieron en el mismo espacio sin que ninguno fuera consciente del otro. La onza bebía tranquilamente, ocasionalmente levantando la cabeza para escuchar sonidos que su agudo oído detectaba, pero que eran imperceptibles para Miguel. Era un momento de paz perfecta que contrastaba violentamente con las semanas de tensión y pérdidas que habían precedido este encuentro. Miguel tenía el tiro perfecto. Su dedo estaba en el gatillo, la mira alineada perfectamente con el costado del animal. Un solo disparo bien colocado terminaría con meses de pesadillas, salvaría lo que quedaba de su rebaño y le devolvería la paz mental que había perdido. Todo su entrenamiento, toda su preparación se habían condensado en este momento único e irrepetible. Pero entonces sucedió algo que Miguel no había anticipado en ninguno de sus planes meticulosos. La onza giró ligeramente la cabeza y por una fracción de segundo sus ojos se encontraron con los de él. No había forma de que el animal pudiera verlo realmente en la oscuridad, oculto como estaba entre la vegetación.
pero Miguel sintió una conexión que lo dejó completamente paralizado. En esos ojos amarillos que brillaban débilmente reflejando las estrellas, Miguel no vio al demonio que había estado persiguiendo durante tantas semanas. Vio a un animal salvaje luchando por sobrevivir en un mundo que cada vez le ofrecía menos opciones. Vio la desesperación de una criatura que había sido forzada a abandonar sus instintos naturales para adaptarse a una realidad alterada por la expansión humana. El momento se extendió como si el tiempo mismo hubiera decidido pausarse para permitir que el hombre comprendiera completamente lo que estaba a punto de hacer. Miguel sintió el peso del rifle en sus manos, el metal frío contra su mejilla, la tensión del gatillo bajo su dedo, pero también sintió algo más profundo, el peso de una decisión que definiría no solo el destino del animal, sino también el suyo propio. La onza terminó de beber y comenzó a alejarse con la misma gracia silenciosa con la que había llegado. Miguel mantuvo la mira fija en el animal durante varios metros más, siguiendo sus movimientos fluidos, manteniendo el tiro perfecto que podría haber terminado con todo. Pero el gatillo nunca se movió bajo su dedo. Cuando el felino desapareció completamente en la oscuridad, Miguel bajó lentamente el rifle y se dio cuenta de que estaba temblando. No de miedo, sino de una emoción que no podía identificar completamente. Se quedó allí sentado hasta el amanecer, procesando lo que había pasado y lo que significaba para su futuro. Al regresar a casa, Elena lo estaba esperando con una taza de café caliente y esa mirada que conocía tan bien, la que no hacía preguntas, pero que comunicaba apoyo incondicional. Miguel le contó todo lo que había pasado, incluyendo el momento en que había decidido no disparar. Elena escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, y cuando él terminó, simplemente dijo: «Entonces tendremos que encontrar otra solución». Los días siguientes fueron de intensa investigación y consulta. Miguel contactó nuevamente al biólogo de la universidad, esta vez no para aprender a cazar a la onza, sino para explorar alternativas. Aprendió sobre técnicas de manejo de predadores que no involucraban la eliminación del animal, métodos de protección más sofisticados e incluso la posibilidad de crear corredores biológicos que permitieran a la onza acceder a fuentes de agua sin necesidad de entrar a su propiedad. La solución final fue una combinación de varias estrategias. Miguel invirtió en un sistema de cercado eléctrico más avanzado, instaló cámaras de movimiento que le permitían monitorear la actividad nocturna sin necesidad de pasar noches en vela y, más importante, trabajó con autoridades ambientales locales para establecer bebederos naturales en las montañas cercanas. El proyecto tomó varios meses y requirió una inversión significativa, pero gradualmente comenzó a dar resultados. Los ataques al ganado se redujeron dramáticamente y las cámaras de seguridad mostraron que la onza continuaba visitando la zona, pero ahora utilizaba los nuevos corredores de agua que habían sido establecidos específicamente para ella. La historia de Miguel se extendió por toda la región, convirtiéndose en un ejemplo de cómo los conflictos entre humanos y vida salvaje pueden resolverse sin recurrir a la violencia. Ganaderos de áreas cercanas comenzaron a visitarlo para aprender sobre sus métodos e incluso recibió reconocimiento de organizaciones conservacionistas por su enfoque innovador. Meses después, durante una de sus caminatas matutinas rutinarias, Miguel encontró huellas frescas de la onza cerca de uno de los nuevos bebederos. Pero estas huellas no estaban solas. Junto a las grandes patas del felino adulto había marcas mucho más pequeñas. La onza había tenido crías y les estaba enseñando a utilizar los nuevos recursos hídricos. En ese momento, Miguel supo que había tomado la decisión correcta esa noche cuando tuvo al animal en la mira de su rifle.
No solo había salvado la vida de una criatura magnífica, sino que había contribuido a asegurar la supervivencia de toda una nueva generación de estos felinos extraordinarios. La coexistencia no fue perfecta. Ocasionalmente aún perdía algún animal, especialmente durante épocas de sequía extrema. Pero las pérdidas se habían reducido a un nivel manejable, y más importante aún, Miguel había encontrado una forma de vivir en armonía con la naturaleza que lo rodeaba sin sacrificar completamente su modo de vida. La experiencia cambió profundamente la perspectiva de Miguel sobre su relación con la tierra que trabajaba. Ya no se veía simplemente como el dueño de una propiedad que debía defender contra intrusos naturales, sino como parte de un ecosistema más amplio en el que todos los habitantes, humanos y animales, tenían derecho a coexistir. Necesito que me ayuden a alcanzar una meta muy especial. Si logramos 100 comentarios en este video y tú te quedas hasta el final, estaremos más cerca de traerte más historias emocionantes como esta. ¿Por qué es tan importante? Porque YouTube premia a quienes se quedan hasta el final y a quienes interactúan, mostrando nuestro contenido primero. Así que, aunque estés haciendo otra cosa, deja el video corriendo hasta el final. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo, porque así serás el primero en enterarte de nuestras nuevas historias. Y no te perderás ninguna de estas aventuras increíbles que compartimos contigo. ¿Qué piensas sobre la decisión de Miguel? ¿Habrías hecho lo mismo en su lugar o crees que debería haber protegido su ganado a cualquier costo? Y, si quieres, cuéntame de qué rincón del mundo estás viendo este video. Tu comentario importa, y quiero leerlo y responderte. Para más historias emocionantes como esta, haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo.